Hola amigos, bienvenidos nuevamente, yo soy LuikiWiki. En este capítulo vamos a hablar de las bases de la comedia. La primera base, que es la confusión. ¡Ting! Confusión. ¿A qué me refiero con la confusión en la comedia? Cada vez que nosotros vemos algo, hablamos de algo y nos confundimos información, cada vez que recibes información y la confundes, ya sea que cambies una palabra o que entiendas mal o que tú pienses que algo es una cosa y claramente todo el mundo sabe que no es eso, por lo general eso puede generar comedia, puede ser cómico. ¿Por qué? Porque curiosamente para el ser humano es muy gracioso ver que alguien más se equivoque, ¿me explico? Entonces hay diferentes tipos de confusión. La primera, una de las más comunes, es la confusión de identidad. ¿A qué me refiero con la confusión de identidad? Cada vez que tú confundes una cosa por otra cosa, puede resultar muy cómico. Por ejemplo, todo el mundo ha visto, me imagino, han visto estos memes, no sé si recuerdan cuando salió el meme que decía "Descansa en paz Nelson Mandela" y ves una foto de Morgan Freeman. Eso resulta muy gracioso porque claramente no es Nelson Mandela el que está en la foto. Entonces, ese tipo de confusión funciona. Si yo le estoy mandando, si a mí me mandan, si veo un chango y digo, no qué niño tan horrible, puede resultar gracioso porque el simple hecho, digo, también depende de cómo tú entregas tu comedia o en qué contexto estás haciendo la confusión, pero generalmente confundir una cosa con otra o una persona con otra puede resultar cómico. Me imagino que en ocasiones diferentes han visto, ya sea en programas o en roast de comedia o lo que sea, que presentan a alguien y dicen otra cosa. Por ejemplo, digamos que ves a, no sé, no sé, a lo mejor puedes ver a una persona que está gordita o lo que sea y dices, bueno, con ustedes Winnie Pooh. Y puede dar risa. ¿Por qué? Porque claramente no es Winnie Pooh, estás confundiendo la identidad de esta persona. Entonces, esa es la primera, la confusión de identidad. Confundir una persona con otra o una cosa con otra puede resultar muy cómico. Otro tipo de confusión es la confusión de género. ¿A qué me refiero con la confusión de género? Cada vez que tú confundes el género masculino con el género femenino o le pones una característica masculina a una mujer o una característica masculina perdón, una femenina a un hombre, puede resultar cómico. Por eso, curiosamente, es gracioso ver cuando un güey está, no sé, cuando un hombre adopta la actitud de una mujer o cuando le das una característica así. Por ejemplo, creo que le escuché a Arturo Manso hace tiempo un chiste que decía que él no salía, o sea, estaba con una chava del gym así, una instructora que era súper mamey y fuerte sota, y tú lo agarraba en el cine y le decía, dame un beso, y el güey todo asustado le decía, dame un beso, cabrón, dame un beso, culo. Y entonces esa actitud que él toma de que ella es como muy macho genera risa. Igual cuando un hombre jotea de repente, güey, eso da risa. O por ejemplo, una cosa muy común es darle una característica que no sea, que claramente es exclusiva de los hombres, por ejemplo, o de las mujeres. Por ejemplo, que yo como hombre diga, maestra, es que tengo que salir, es que me duelen los ovarios. Es una estupidez, porque yo no tengo varios, pero ese tipo de confusión de ponerme una cosa de una mujer resulta gracioso. Si yo digo que en mi familia tenemos hermafroditas, por ejemplo, digo, güey, lo juro por los huevos de mi abuela. Eso funciona. ¿Por qué? Porque entonces, ¿por qué tendría que tener huevos mi abuela, no? Entonces, es ese tipo de confusión. Ponerle una característica de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre puede resultar cómico. Esa es la confusión de género. Entonces ya llevamos dos. Llevamos confusión de identidad, confundir una persona con otra, una cosa con otra, y confusión de género, que es características de mujer en un hombre, características de un hombre en una mujer. Ahora, hay otro tipo de confusión, es la confusión de espacio. Ahora, ¿qué me refiero con la confusión de espacio? Esto se refiere a en dónde sucede la acción de tu chiste, ¿no? Ahora, para entender esto un poquito mejor hay que entender que creo que como en la ley hay dos tipos de acciones, que son públicas y privadas. Entonces, aquí la cuestión es identificar qué estás narrando, qué tipo de acción estás narrando. Si estás hablando de una acción pública, sitúala en un lugar privado. Si estás hablando de una acción privada, ponla en un lugar público. Por ejemplo, un chiste que a mí me gusta mucho de mi carnalito Bluriberto Malatronic, si no lo han visto, búsquenlo en redes sociales. Tiene un chiste que a mí me gusta mucho que dice que vivir solo es genial porque pues puedes andar encuerado todo el día, puedes trapear encuerado, haces coreografías, todo. Y lo dice, puedes tomar la leche directo del refri y todo. Y luego ya después los güeyes del Oxxo se enojan, güey, que uy, no se puede y bla, bla, bla.
Entonces, si se fijan, ahí lo que él está haciendo está describiendo una acción privada, como es andar desnudo en la casa, bla, bla. Y entonces resulta que al final descubres que está en el Oxxo y no está en su casa, ¿sí? Entonces, eso es para cualquier tipo de acción. Si tú al final confundes, o más bien descubrimos al final que no estás en un lugar privado, si es una acción privada, o si no es un lugar público, si es una acción pública, puede resultar muy cómico. Les pongo otro ejemplo. Digamos que yo diga, güey, me caga despertar con una erección, más cuando faltan como 2 cuadros para bajarme del camión. ¿Ven? Entonces, es eso. Estoy hablando de una cuestión muy personal y después resulta que estoy en un lugar público y por eso se vuelve cómico. Entonces, esa es la tercera confusión, que es la confusión de espacio. En dónde sucede tu chiste y entonces lo único que haces es cambiar. Si es una acción privada, lo pones en un lugar público. Si es una acción pública, lo pones en un lugar privado. No es lo mismo cantar súper fuerte y dar manometas en el parque normal que hacerlo en una sala de un hospital o en un funeral. ¿Me explico? Una cosa más privada, más personal. Entonces, esa es la tercera confusión. La cuarta confusión es una confusión de primera y tercera persona. Ahora, ¿qué me refiero con esta confusión de primera y tercera persona? Aquí lo que tienes que confundir de información funciona entre una... Lo voy a explicar de otra forma. Es de las más difíciles de explicar, pero voy a dar muchos ejemplos para que quede muy claro. La confusión de primera y tercera persona funciona de la siguiente forma. Tú vas a hablar de una tercera persona, vas a hacer una característica, te comparas con esa tercera persona y tu resultado no sería lo que te pasaría a ti, sino lo que le pasaría a la otra persona. Les voy a poner ejemplos para que no lo vean a mal. Creo que Macario hay un chiste, Macario Brujo, si no lo han visto, búsquenlo también. Usa un chiste donde dice que más o menos por ahí va la línea. Se sube al escenario y dice, oigan, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que yo soy muy nervioso para subirme al escenario. Entonces un amigo mío me dijo que él lo que hace es que antes de subirse al escenario, pues le da un beso a su novia y le agarra las chichis o algo así, dice Macario. Entonces dice, y le quiero agradecer mucho a mi amigo porque yo hice lo mismo y la verdad es que me ha funcionado en el escenario y pues estoy muy agradecido con él y con su novia por dejarme besarle y agarrarle las chichis, ¿no? Entonces, es eso, él dijo que su amigo hace algo y luego cuando él lo hace es idéntico a como lo hace su amigo. Voy a poner otro ejemplo. Digamos que yo me subo al escenario y digo, un aplauso para Martín, que lo hizo increíble, bla, bla, bla. Entonces digo, güey, yo me identifico mucho con Martín porque él habla de que pasa mucho tiempo con sus hijas. Y yo me identifico mucho con él porque yo paso mucho tiempo con sus hijas, ¿no? Entonces es eso, con las cosas del otro, de la tercera persona, es lo que vas a decir que te sucede a ti. Es casi tan sencillo como que alguien te llame por teléfono o conoces a alguien y le dices, hola, yo soy Luiki, ¿y tú? Y te dice, no, yo no soy Luiki. ¿Sabes? O sea, como, y tú, y entonces en comparación él habla de como si él fuera yo. Entonces, esa es la confusión de primera y tercera persona. Si no queda muy claro, voy a poner un ejemplo más, porque sé que esta es muy difícil de como asimilar, pero una vez que la entiendes es súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es compararte con otra persona y darle el resultado de la otra persona. Por ejemplo, hace tiempo una amiga, Nancy Villaló, que también hace comedia, búsquenla si no han visto su rutina, nos estaba contando a varios comediantes que cuando ella estaba en el kinder, ella era la única Nancy que estaba en el kinder. Entonces en segundo año entró otra Nancy y ella decía, güey, y yo me la agarraba a chingazos porque no podían haber dos Nancys, ¿no? Como esta guerra ahí de mujeres. Entonces le dije, fíjate qué curioso, cuando yo iba en el kinder yo era el único Luiki y en segundo año entró una Nancy y yo me la agarraba a chingazos todo el tiempo. Entonces es eso, lo que a ella le sucedió, digo que me sucedió a mí en comparación con ella o con la tercera persona, ¿va? Entonces así es como funciona la comparación de primera y tercera persona. Entonces llevamos ya 4, llevamos la comparación de identidad, comparas o confundes una cosa con otra o una persona con otra, confusión de género, confundes hombre con mujer o mujer con hombre, la confusión de espacio, que es donde confundes situaciones públicas, las pones en un lugar privado y situaciones privadas las pones en un lugar público. Tenemos la confusión de primera y tercera persona, donde te comparas con otra persona, pero el resultado es no el tuyo, sino el de la otra persona. Y otra confusión es la confusión de perspectiva. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? En toda situación hay diferentes puntos de vista. Yo generalmente en el taller le pregunto a la gente, a ver, y esto te lo pregunto a ti que estás viendo el video, no me contestes, pero piensa tu respuesta para que
para que veas cómo funciona esto. Si yo te pregunto a ti, a ver, ¿por qué te subirías a un taxi o a un Uber? ¿Por qué te subirías a un Uber? Si tú estás en un Uber, ¿por qué estarías ahí? Probablemente tu respuesta sea algo como porque tengo prisa o porque tomé alcohol, no puedo manejar mi coche, porque no tengo coche, porque es seguro, lo que tú quieras. Pero entonces, si todas estas respuestas, todas estas respuestas, no tengo coche, estoy tomado, no puedo manejar, se me hace tarde, lo que tú quieras, ¿qué tienen en común todas estas respuestas? Si tú pensaste que lo que tienen en común es que en todos estos casos tú te estás situando como el pasajero, tienes toda la razón. Eso es lo que pasa en la confusión de perspectiva. Nosotros cada vez que contamos una situación al público, el público se va a identificar en la forma en la que ellos estarían en esa situación. Por ejemplo, estar en un Uber, la mayoría de la gente se podría identificar como estar en el Uber por ser pasajero. Pero hay otro punto de vista en el Uber que ignoramos, que es el del chofer. Entonces, si tú cada vez que hay una situación, si tú estás en un restaurante, puede ser el que está comiendo o puede ser el mesero, puede ser el cocinero, puede ser la hostess. Hay todo tipo de perspectivas en todas situaciones que la mayoría de la gente ignora. Entonces ahí es donde hay que hay que aprovecharnos de esas perspectivas y utilizarlas en una confusión. Por ejemplo, no sería lo mismo. Imagínense que yo digo, güey, iba en el Uber el otro día y no mames, pinche tráfico horrible, güey. El vato con el que iba no se callaba y no se callaba y no se callaba. Dije, ¿sabes qué? Te me bajas, lo bajé y subí otro cliente. Entonces ahí automáticamente ya te cambia toda la situación, porque entonces estás hablando desde el punto de vista del chofer, que nadie piensa. Ahora, no es exclusivamente una perspectiva de persona. Yo tengo un chiste donde digo que a mi novia cuando empieza a llover, nada más empieza a llover y se va a la ventana y se pone a ver en la ventana, así, horas. Y yo hasta me burlo, como, oye, ¿qué tanto estás viendo? Pero si se pone muy feo afuera, pues la dejo entrar. Entonces, ¿ves? Aquí hay otra perspectiva que todo el mundo ignora, el hecho de estar en el lado de afuera de la ventana. O sea, la ventana tiene dos lados, la gente ignora el lado de afuera. ¿Por qué? Porque uno se identifica desde el lado de adentro, como normalmente sucede. Entonces, esa es la confusión de perspectiva. Hay un chiste que utiliza Jorge Maddox, un compañero también, si no lo han visto, búsquenlo, Jorge Maddox, donde habla de que se subió al metro. Dice, me subí al metro en hora pico y no manches, y ya sabes, ¿no? El primer vagón, y lleve los audífonos, lleve el bla, bla, bla. Me bajé, me subí al siguiente vagón y lo mismo, así, güey, lleve las pastillas para refrescantes, 3, 2x5, bla, bla, bla. Nada, me salí, me subí al tercer vagón, lleve los discos de no sé qué. Dice, güey, no mames, no vendí nada. Sí, entonces al final descubres que este güey es el vendedor, ¿sí? Que todo el mundo en el metro se identifica a lo mejor como el pasajero, nuevamente. Pero hay que ver todo este tipo de situaciones en las que puedes estar confundiendo información y entonces esas bases te van a ayudar. Cada vez que tú recibas información, escúchala diferente, busca, lo que tienes que hacer es buscar cómo confundir esta información. ¿Sí me explico? Confunde la información de la forma que puedas y generalmente vas a poder desarrollar algunas cosas cómicas. Entonces, este es el primer capítulo oficial del curso como tal, que es la confusión, la base de las bases de la comedia, la confusión. En el siguiente capítulo vamos a ver la exageración. La exageración es otro tipo de forma de hacer comedia, otra base. No es tan extenso como es un video un poquito más cortito, entonces ahí nos vemos. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse de una vez y activen las notificaciones para que les salgan los próximos videos. Yo soy Luiki Wiki y nos vemos en la siguiente sesión del taller. Un abrazote a todos.